En casa había una antología, las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, y él nos leía un poema de Campoamor, El pirata de Espronceda, un romance del Duque de Rivas. Ese fue mi primer contacto con la poesía, y entré en el argumento de la ficción. Poco a poco descubrí eso que dice Borges, de que el arte y la poesía es un espejo donde descubrimos nuestro propio rostro. Ahí entré yo en el argumento y aprendí a interpretar mi rebeldía junto al pirata de Espronceda, o mis penas de amor junto a un poema de Campoamor o de Garcilaso, y la dignidad en un poema del Duque de Rivas. Y después tuve suerte, por una cuestión de azar, me fui acercando a la poesía, de azar y de historia. Azar fue, por ejemplo, que un profesor de los Escolapios, el padre Antonio Díaz, llegase un día a clase con un tocadiscos y me pusiera pues un trabajo que acababa de grabar un jovencísimo cantautor, Joan Manuel Serrat, con poemas de Antonio Machado. Y a mí me emocionaron tanto esos poemas de Antonio Machado en la voz de Serrat, que con el dinero de mis 9 o 10 cumpleaños, pues fui a una tienda a comprarme ese disco, que fue el primero que yo me compré en la vida. Y no azar, pero sí experiencia histórica, pues fue haber nacido en Granada, la tierra también de poetas como Federico García Lorca. Yo nací a final de los años 50, no estaba lejos la guerra, y la sombra de Lorca no era solo la sombra de un grandísimo poeta, al que yo empecé a leer en las ediciones de obras completas de Aguilar, que tenía también mi padre en su biblioteca. Lorca era el símbolo de una ciudad que había quedado borrada por la guerra civil, y en ese sentido vida y literatura, vida y poesía se unieron rápidamente, y para mí crecer fue buscar la poesía, pero buscar también la ciudad que había quedado borrada con la guerra, ¿no? Yo a partir de ahí poco a poco fui buscando mi mundo. Tuve la ayuda de algunos poetas a los que admiré mucho, y que después, y eso fue una gran suerte, se hicieron mis amigos. Cuando estaba empezando mis trabajos para hacer una tesis doctoral, había acabado la universidad, pues Rafael Alberti volvió del exilio. Para mí era un mito. Rafael era el amigo de García Lorca, el poeta republicano, el autor de Sobre los Ángeles. Decidí hacer mi tesis doctoral sobre él. No quería que estuvieran muy lejos mis investigaciones académicas como profesor universitario y mis creaciones poéticas. Y ya digo, tuve la suerte de que Rafael se bajara, que poco a poco voy valorando más por necesidades de la edad. Rafael, al tratarme como un amigo, me enseñó a respetar a los jóvenes. Yo ahora aprendo mucho de los jóvenes, y eso se lo debo a gente como Rafael, que cuando era un mito, pues trató con mucho respeto a una persona de 20 y tantos años y la convirtió en su amigo. Maestros míos después fueron, esos ya como hermanos mayores, los grandes poetas de la generación del 50. Rafael Alberti fue un padre, pero mis hermanos mayores fueron Jaime Gil de Viedma, Ángel González, Caballero Bonal, Francisco Brines, Claudio Rodríguez, y les debo mucho en mi formación a través de todos ellos y de las influencias que han venido a mi labor como profesor, pues he ido buscando mi propio mundo. La creación del propio mundo no es inventarse el Mediterráneo ni el caerse de las nubes, es aportar algo a una tradición de un idioma que fluye durante muchos años, y en ese sentido yo he podido aportar algo personal porque he tenido la suerte de encontrar las influencias que me convenían, y de eso estoy muy orgulloso, de haber mantenido con la poesía una relación sobre todo de admiración. Yo creo que esa es la temperatura de la poesía. Cuando admiras a García Lorca, a Luis Cernuda, a Jaime Gil de Viedma, lo que haces es vincularte a una tradición a la que después tú puedes aportar tu grano de arena. Y en esa tradición fundo mi poética. Yo creo que el poeta no es un ser raro que inventa un lenguaje extraño, un ser heredero de los dioses o de cualquier esencia telúrica. Es un ciudadano que ejerce su conciencia y que representa a cualquier ser humano que quiere meditar
sobre los sentimientos, que quiere hacerse dueño de sus opiniones, que no quiere repetir como un loro lo que flota en el ambiente. Creo en el rigor del lenguaje, desde luego. La poesía no es un ejercicio de facilidades, busca el matiz, porque el matiz en el lenguaje es lo que nos da el conocimiento, pero a lo que no estoy dispuesto es a llegar a la tesis de que la calidad literaria tiene que ver con la dificultad, con la incomunicación, con la ruptura del diálogo, con la ruptura del lenguaje de la sociedad para inventar un lenguaje ajeno a las preocupaciones de la gente. Y en ese sentido intento llevar mi identidad como poeta a la identidad de la sociedad en la que vivo, de la gente con la que comparto pues esos miedos, esas ilusiones, esas rebeldías que yo poco a poco aprendí a descubrir en la poesía, desde que entré en un argumento, por ejemplo, en el del pirata de la canción de Espronceda. Bueno, me interesan en general aquellos temas que pueden significar una pregunta, una interpelación sobre la experiencia histórica de un ser humano. Yo creo que el trabajo del poeta empieza cuando se pregunta por su propio yo y descubre las relaciones que hay entre su yo y la historia. Siempre cuento que llego a mi casa, llamo al portero automático, mi hija, mi mujer me preguntan quién es y yo respondo soy yo, y cuando voy en el ascensor o subiendo las escaleras me pregunto qué he dicho cuando he dicho soy yo. Escribir poesía no es dedicarse a coleccionar palabras bonitas, es preguntarse en un momento determinado qué significa el yo, qué significa el ser humano, y por eso la poesía trata temas de siempre, pero los va transformando conforme la historia se transforma, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, más que buscar cosas muy complicadas, estoy de acuerdo con Antonio Machado en que el poeta que aporta verdaderamente algo nuevo a la poesía es aquel que consigue transformar otra sentimentalidad o descubrir que en su tiempo los sentimientos que parecen eternos están cambiando. A mí me interesa mucho la poesía amorosa porque yo sé que la historia no se da solo en una constitución, no se da solo en un movimiento político, no se da solo en una guerra. El amor es también histórico. Afortunadamente, a la hora de pensar en nosotros mismos, a la hora de decir yo, pues ya no somos exactamente iguales en el siglo XXI a como eran los hombres y las mujeres en el siglo XIX, a principios del siglo XX. La opinión sobre lo que significa ser mujer es muy distinta para mi hija que para mi abuela, para mi bisabuela, y no digamos para una mujer que viviera en la corte de Garcilaso, en la poesía amorosa de Garcilaso. Entonces, el sentimiento amoroso abre los ojos, ayuda a descubrir que el yo está en conexión con la historia, que lo más íntimo, la manera de definirnos como hombres, como mujeres, es también un territorio histórico. Y eso me permite, creo, asumir una de las grandes lecciones que ha dado la poesía contemporánea. Porque ahora es normal que en los programas de los partidos políticos, los más conservadores, los más progresistas, haya un espacio para los sentimientos, para la vida privada, para las relaciones de igualdad, para los derechos del hombre, de la mujer o de la sexualidad libre. Todo eso va entrando en los programas políticos y ese ha sido el gran tema de la poesía contemporánea a lo largo del siglo XX. Se ha sabido, y lo han repetido autores como Bretón o como Luis Cernuda, que transformar la historia es transformar la vida cotidiana y que la tarea de la poesía es la emancipación de los sentimientos, hacerlos cada vez más libres, porque el yo está relacionado con la sociedad y los seres libres consiguen sociedades más libres. Otro de mis temas es la ciudad. Creo que la cultura, por definición, en nuestros días es urbana. Hasta cuando escribimos sobre el campo, escribimos con ojos urbanos, y Baudelaire, por ejemplo, me enseñó que escribir una poesía urbana no es un decorado donde haya semáforos y rascacielos o coches. La ciudad le enseñó a la cultura el diálogo con la velocidad. Cuando un poeta como Baudelaire paseaba por París
y veía que la transformación del París moderno se derribaban en pocos días, en semanas, edificios que parecían seculares, barrios que parecían seculares para abrir los bulevares, pues descubrió que el ser humano dialoga con la velocidad, con lo efímero, que no hay nada estable, y eso significa asumir que los dogmas no tienen sentido ninguno, porque no hay verdades estables, definitivas, como piedras, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire. Esa es la lección que ha hecho que la poesía contemporánea, al ser urbana, se haga sobre todo un alegato contra el dogmatismo. El amor, la transformación de los sentimientos y la ciudad como escenario del mundo moderno son los temas fundamentales de mi poesía.